Lineamientos y definiciones de seguridad del paciente. Existen 3 factores de riesgo durante el tratamiento y proceso de recuperación en los cuales se juega un papel importante. El primero es el riesgo de caídas. Se debe identificar los lugares que representan un riesgo de caída para el paciente en caso de desplazarse de la habitación y fuera de ella solicitar el acompañamiento del personal de enfermería. Mantener las barandas de la camilla elevada. Usar calzado antideslizante. Los pacientes menores de edad y mayores de 60 años en condición de discapacidad físico-mental en tratamiento de psicología o psiquiatría deben permanecer con un acompañante. Utiliza el timbre en caso de que necesite cualquier intervención del personal médico. Segundo, riesgo de la administración de medicamentos. Al ingreso, informar al médico todos los medicamentos que se están tomando, incluyendo los homeopáticos o naturistas. Evitar tomarlos desde tu cuenta durante la estadía en el hospital, ya que el médico formulará lo que se necesita y enfermería los administrará. En caso de presentar alguna reacción ante cualquier medicamento, informar de manera inmediata al personal de enfermería. Tercero, riesgo de úlceras por presión. Estas se producen por presión sostenida de algún tejido y ocurren normalmente cuando el paciente dura mucho tiempo en la misma posición. Este tipo de lesiones pueden ser incapacitantes y afectar la calidad de vida del paciente, por eso se debe cambiar el paciente de posición cada 2 horas. Secar meticulosamente la piel, especialmente en los pliegues. Hidratar la piel apropiadamente y no realizar masajes en las zonas enrojecidas. Cambia continuamente el pañal. Establece un programa de ejercicios físicos e incluye alimentos en proteína y calorías de la dieta. Prevención de caídas. La seguridad del paciente es la prioridad en cualquier entidad de salud. Entre los eventos adversos hospitalarios, uno de los más importantes es la caída accidental de los pacientes. Sin importar la edad o el estado en el que se encuentre, esta situación eleva el riesgo de que sufran daño severo, prolongando en muchos casos su permanencia en la clínica. Las caídas de los pacientes suceden por varios motivos: debilidad, inseguridad o confusión por acción de los medicamentos, espacios físicos desconocidos por equipos clínicos en lugares inesperados como sillas, cables, tubos, barandas o portones. Ida o regreso al baño. De hecho, la mayoría de las caídas se deben a esta causa. Por estas razones, el paciente debe llamar y pedir ayuda antes de bajarse de la cama. Debe levantarse despacio y quedarse quieto por unos minutos antes de ponerse de pie por completo. También se debe mantener la cama lo más bajo posible, ubicar los elementos personales al alcance de las manos, comer sentado en la cama o en una silla. Se debe evitar comer en el borde de la cama. Se debe tener la baranda de la cama arriba, sobre todo si el paciente se encuentra solo. Si el paciente es mayor de 60 años, debe permanecer con un acompañante. Si deja solo al paciente, debe avisar al personal de enfermería. No debe cambiar de lugar el mobiliario. Debe solicitar ayuda del personal de enfermería. Siempre que la necesite, se debe seguir los consejos de los médicos y las enfermeras. Prevención de infecciones intrahospitalarias. Son aquellas infecciones que aparecen 48 horas después del ingreso, durante la estadía hospitalaria y hasta 72 horas después de dada de alta el paciente. Se pueden transmitir mediante 2 fuentes principales: el personal de salud al no usar correctamente los medios para evitarlas y los instrumentos que tienen técnicas de esterilización y desinfección ineficientes. El higiene de las manos es un factor clave en la prevención de las infecciones intrahospitalarias. Cuando lavamos las manos, removemos la suciedad visible de esta. Disminuimos la colonización de los pacientes con gérmenes intrahospitalarios. Prevenimos las infecciones que los pacientes adquieren en el hospital. Además de esto, disminuimos los costos hospitalarios.
Al iniciar las tareas antes y después de tener contacto con el paciente, después de la función básica de un paciente, antes y después de realizar procedimientos invasivos, aunque se utilicen guantes, antes y después del contacto con materiales contaminados, con fluidos corporales entre un paciente y otro, antes de preparar medicación, antes y después de hacer uso del baño, antes y después de toser, tocarse la cara, el cabello, etc. Aprender el correcto lavado de manos y utilizarlo adecuadamente sigue siendo el paso más sencillo y económico que salva muchas vidas. Prevención de riesgos en la administración de medicamentos. Vamos a hablar acerca de los 10 correctos. El primer correcto es el paciente correcto. Para verificar que estamos tratando con el paciente correcto, vamos a vigilar el nombre del paciente en el brazalete, preguntar el nombre completo del paciente y corroborar con la historia clínica. También se puede ver el nombre del paciente en la cabecera de la cama. Segundo correcto es la medicación correcta. Lo primero que se debe hacer es revisar la prescripción médica en la hoja de evolución del paciente. A la hora de administrar el medicamento se debe revisar que el nombre coincida con la historia clínica y se debe tener precaución para no equivocarse en los nombres de los medicamentos, ya que hay medicamentos que tienen nombres similares. Si hay alguna duda, se revisa nuevamente en la prescripción médica y se puede corroborar también con el médico tratante. Tercer correcto, dosis correcta. Consiste en administrar exactamente la dosis del medicamento y comprobar 2 veces la prescripción. Es importante la habilidad en el cálculo de la dosis farmacológicamente. Cuarto correcto, vía y rapidez de administración. Cada medicamento debe administrarse por la vía indicada. Cada vía de administración tiene diferente tiempo de absorción, por lo tanto debemos de asegurarnos que la vía sea la correcta. Si la vía de administración no está prescrita, se debe consultar inmediatamente. Si se identifica algún error, se debe comunicar al prescriptor para que realice la correcta aclaración, y por ningún motivo se debe dar medicación si no se sabe el tiempo de duración. La rapidez de administración del medicamento consiste en regular la velocidad del flujo de una medicación a través de goteo por gravedad o de goteo por bomba de infusión. Todo esto va a depender del criterio del personal de enfermería o de la prescripción médica. Un goteo a una velocidad excesiva puede ocasionar un efecto adverso e indeseado. Tenemos que conocer el tiempo en el que haga efecto. Quinto correcto, hora correcta. El medicamento debe administrarse en el horario establecido para garantizarse los niveles terapéuticos. En caso contrario, se puede comprometer el mecanismo de acción del mismo. Cada medicamento tiene una vida media dentro del organismo, es decir, desde su administración hasta su eliminación. También tenemos que prestar atención en el intervalo de tiempo de la administración del medicamento. Preparar con anticipación el medicamento una vez antes de ir a la habitación del paciente. Sexto correcto, verificar la fecha de caducidad del medicamento. La fecha de caducidad es el día límite para el uso del medicamento desde un punto de vista sanitario. Comprobar el aspecto y fecha de vencimiento una vez antes de administrarlo. Séptimo, educar e informar al paciente sobre el medicamento que está recibiendo. Informar al paciente o al familiar el nombre y la acción del medicamento, la razón por la cual está siendo administrada en un lenguaje claro y sencillo que el paciente pueda entender. Educar al paciente que nos avise alguna lección diferente mientras están administrando el medicamento y vigilar al paciente los 10 primeros minutos. Octavo, comprobar que el paciente no esté recibiendo ningún medicamento ajeno al prescrito. Debemos estar informados del historial farmacológico del paciente, como es la conciliación de medicamentos, medicamento habitual
que esté consumiendo y coordinar con el médico, lo cual va a permitir evitar duplicidad del medicamento. 9. Indagar sobre posibles alergias a medicamentos y estar enterados de posibles reacciones adversas. El personal de enfermería debe preguntar al paciente sobre antecedentes de alergias a medicamentos y tener conocimiento de la acción farmacocinética y las reacciones adversas que puede ocasionar el medicamento. Vigilar y estar pendiente los primeros minutos al administrar el medicamento. 10. Correcto. Preparar, administrar y registrar. Primero, el medicamento se debe preparar al paciente asignado que esté a su cargo. Administrar la medicación que usted ha preparado y el registro de medicamento debe ser revisado inmediatamente después de esa administración. Prevención de riesgos radiológicos. Desde la aparición de la tomografía computarizada en la década de 1970, la variedad de estudios por imágenes que exponen a los pacientes a la radiación aumentó enormemente. Niveles de radiación que acompañan a los procedimientos habituales, la dosis efectiva de un término que se emplea en la protección radiológica y que indica el efecto de radiación. Radiodiagnóstico es un conjunto de procedimientos de exploración y visualización de las estructuras internas del cuerpo humano. Radiografía convencional se hace por medio de una placa fotográfica que al iniciar los rayos X sobre ella se impresiona formándose una imagen. Fluoroscopia se hace por medio de una pantalla fluorescente que se ilumina al introducir los rayos X. Con variaciones de luz emitidas se produce la imagen. Tomografía digital. Se utiliza de la misma forma que la radiografía convencional, a diferencia que la imagen digital según sea el caso. Tomografía computarizada. Permite obtener imágenes en 3 dimensiones. Se puede visualizar con nitidez huesos, órganos y nervios. Medicina nuclear. Se obtienen las imágenes diagnósticas utilizando radiotrazadores que se administran vía intravenosa al paciente para obtener la imagen emitida por el radiotrazador. Los riesgos de la radiación son las radiaciones ionizantes. Pueden producir daño a la salud de las personas dependiendo la cantidad de la posición. Radiaciones ionizantes son radiaciones necesarias para arrancar electrones de los átomos. Estas radiaciones son capaces de romper los enlaces químicos de las moléculas o generar cambios genéticos en las células reproductoras. Tipos de radiaciones ionizantes son radiación alfa, radiación beta, radiación gamma, radiación neutroniza y radiación rayo X. Lineamientos y definiciones de seguridad.